Una frase que quiero que recuerden y es importante. La estructura de la membrana siempre va a depender de los lípidos, principalmente, mientras que las funciones que tenga la membrana van a depender de las proteínas. Ahora, a lo largo de la clase vamos a ver por qué se cumple esto. ¿Cuál es la composición química de una membrana? Generalmente, en su mayor proporción, está formada por proteínas y lípidos. Un 55% de proteínas, como vemos, entre los cuales se van a incluir las proteínas por fuera de la membrana, por dentro de la membrana, que atraviesan la membrana y que no solo ayudan como canales a través de la membrana, sino también como receptores, como sitios de unión, anclaje, etcétera. Y como segundo componente más importante están los lípidos en un 25%. Separan del grupo de los lípidos al colesterol, puesto que tiene también una función un poco distinta en la membrana con respecto a los otros lípidos. 4% otros lípidos y 5% de carbohidratos, que como ya les mencioné antes, eh, influyen en, en la estructura de la membrana, ya sea como sitios de anclaje, influyen en su función, ya sean como receptores, como parte ayuda en el sistema inmune, etcétera. Aquí vamos a ver entonces que está formada por los lípidos, ya sean principalmente y los más importantes los fosfolípidos, van a haber glucolípidos y esteroles, entre etcétera, varios. Va a haber también los glúcidos, que pueden ser unidos a proteínas, unidos a lípidos, o en forma de lo que se conoce como el glucocálix, que es una recubierta de la membrana celular, básicamente formada por carbohidratos, por glúcidos, la cual va a tener diversas funciones, sean inmunológicas, de anclaje, etcétera. Y las proteínas, que bien pueden ser de dos tipos, como les me estaba mencionando, las transmembranales, las que atraviesan la membrana, como o intrínsecas, y las periféricas, las que están o bien o dentro o por fuera, que se les conoce como extrínsecas. Extrínsecas porque están fuera de la membrana, no fuera de la célula, sino fuera de la membrana. Como mencionamos antes, hay una estructura simétrica en la membrana. Y en este cuadro vamos a ver la composición lipídica, básicamente. No estamos incluyendo aquí las proteínas, porque recordemos que las proteínas son un 55% de la composición de la membrana celular. Y en este caso estamos viendo básicamente las distintas composiciones lipídicas en distintos tipos de células. Como por ejemplo, en la membrana plasmática, en la membrana del aparato de Golgi, en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, en la nuclear, la mitocondrial externa y la mitocondrial interna. Vamos a ver que siempre lo más predominante son los glicerofosfolípidos, de los cuales los más importantes y resaltantes son la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina. Son los dos glicerofosfolípidos más importantes. Contiene también esfingolípidos en menor proporción, de cuales más importantes, por ejemplo, la esfingomielina. Por otro lado, van a tener su pequeña proporción de colesterol y otros lípidos, de los cuales estas composiciones van a variar dependiendo del tipo de célula, del organismo en el cual se esté realizando, si es un animal o una planta o una bacteria, etcétera. Ahora, recordemos que los glicofosfolípidos son los más importantes. En general, los fosfolípidos, los vamos a llamar para no entrar más en detalle, son las moléculas que forman la bicapa que forma la membrana. Y van a tener dos partes. Una cabeza que va a estar formada básicamente por glicerol y su grupo fosfato, por ello el nombre fosfolípido, que va a ser una cabeza polar o hidrofílica. Quiere decir que se puede mezclarse con el agua, por decirlo así. Entonces la cabeza siempre va a ser el extremo del fosfolípido que va a estar mirando
hacia las zonas que tengan agua o contenido líquido. Por otro lado, van a tener su par de colas, que siempre van a ser apolares o hidrofóbicas. Quiere decir que repelen el agua, no se acercan al agua, el agua no es su amiga. Por eso en la bicapa, como vemos en este ejemplo, las cabezas siempre están para el lado que mira el agua y las colas siempre están para adentro. Ahora, como vemos, esta conformación de los fosfolípidos no solo permite la formación de las membranas que rodean a la célula, sino también permite la formación de membranas que rodean a otras estructuras, como por ejemplo las vesículas o, como en este ejemplo de aquí, esta estructura circular se le llama micela, que es la conformación de un grupo de fosfolípidos, ¿no?, que están rodeando un contenido acuoso. Un ejemplo de una micela, o más que como una micela, perdón, pero una micela de una sola capa, son, por ejemplo, los kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Son moléculas que van a ver en el capítulo de lípidos, encargadas de transportar las grasas en el cuerpo, principalmente el colesterol y triglicéridos. ¿Cómo los van a transportar? Mediante este mismo principio. Imaginen esta estructura circular, pero sin la segunda capa interna, solo que fuera una capa alrededor. Entonces tendríamos las cabezas de los fosfolípidos mirando para afuera, para el agua, y todas las colas hidrofóbicas mirando para adentro, lo cual generaría un espacio libre de agua en el cual podrían circular las grasas. Por ello es que los kilomicrones pueden transportar las grasas, porque están en contacto las cabezas con el agua, el líquido, la sangre, y el interior no está en contacto con agua, por lo cual se puede llevar las grasas. Vamos a ver también que los fosfolípidos tienen distintas características. Lo más importante es que ayudan a determinar también la fluidez de la membrana. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, los fosfolípidos no están quietos, siempre están en movimiento. Sus colas siempre están cambiando de forma, están alterándose. De tal manera que la membrana celular no es rígida, puede adaptarse y cambiar su forma de ser necesario. Porque si no, imagínense, si las membranas de las células fueran estructuras rígidas, se nos romperían a cada rato y moriríamos porque todo el contenido de todas nuestras células se escaparía. No podríamos vivir. Pero ahora, esta fluidez de las membranas puede variar, puede alterarse dependiendo de diversas características. Una de ellas, por ejemplo, es la saturación de las colas de los fosfolípidos. Mientras, si está saturado, las colas de los fosfolípidos van a ser colas rígidas, rectas, y que va a generar que haya menor fluidez en la membrana. Mientras que si hablamos de una cola insaturada, que tenga enlaces dobles, ya van a ver eso en el capítulo de lípidos, las colas van a verse así torcidas, por lo que va a haber mayor fluidez en la membrana celular. Como podemos ver aquí, colas saturadas, más rectas, la capa se vuelve más viscosa, más rígida, más dura. Mientras las colas estén insaturadas, van a estar dobladas, va a generar que la membrana sea más fluida. Otra cosa también que altera la fluidez es la presencia o no de moléculas de colesterol entre las capas de la membrana. ¿Cómo va a alterar? Que el colesterol permite que la capa se mantenga a temperaturas normales, la capa mantenga su fluidez. Pero al disminuir la temperatura, impide la solidificación de la membrana, por lo cual evita que se dé un agrupamiento duro de los fosfolípidos. También, si se dieron cuenta que mencioné, la temperatura influye o no en la fluidez de la membrana. A mayor temperatura equivale a más fluidez en la membrana, y a menor temperatura, menor fluidez, mayor solidificación. Pueden, si quieren aprenderlo, simplemente
el frío genera el hielo y el hielo es duro. El frío hace que la membrana se solidifique, se congele, mientras que el calor hace que sea más fluida. Vamos a tener además, recuerdan, aparte de los lípidos, las proteínas. Vamos a tener diversos tipos de proteínas, que bien pueden ser proteínas transmembranales que atraviesan la membrana, que puede ser, disculpen, que puede ser que lo atraviesen una sola vez en una sola zona, o que lo atraviesen en más de una zona. Cada zona que atraviese se le va a conocer como dominio. En este ejemplo, ¿no? Cuando algunas proteínas que solo atraviesan una vez a la membrana y otras que atraviesan varias veces. A cada vez que lo atraviesa se le conoce como un dominio. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener también proteínas que estén unidas a lípidos, que bien pueden ser, disculpen, bien pueden estar unidas por fuera o por dentro de la célula, pero mediante un lípido. Y otros también unidas a proteínas, que pueden ser otras proteínas unidas a proteínas integrales, a proteínas que atraviesan la membrana, como vamos a ver más adelante, las proteínas G son un claro ejemplo de proteínas unidas a proteínas. Entonces, para revisar finalmente nada más la estructura de la célula, recordemos pues que la estructura de la membrana, disculpen, recordemos que es completamente asimétrica. En la membrana no solo va a estar la bicapa fosfolipídica, sino también van a haber distintas proteínas que van a cumplir diversas funciones, distintos glúcidos, distintos otras grasas tipo colesterol, por ejemplo, lo que va a hacer que la capa siempre tenga una asimetría química. Recordemos además que los fosfolípidos van a tener siempre su cabeza hidrofílica y sus colas hidrofóbicas, de tal manera que permiten la separación de los compartimentos tanto del extracelular como del intracelular. Ahora, las membranas, recuerden que mencionamos, no eran estructuras del todo rígidas y además permiten el paso de ciertas sustancias. Entonces, ahora en adelante lo que vamos a tratar de hablar un poco y conversar va a ser sobre el transporte a través de la membrana. Vamos a ver que hay moléculas que pueden atravesar la membrana solas, otras que van a necesitar la ayuda de algunas proteínas, otras que van a requerir energía para poder entrar, y otras, las moléculas más grandes, que van a requerir toda una alteración en la membrana para poder ingresar. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo, conversando poco a poco. Disculpen. Entonces, veamos el transporte transmembrana. Las membranas son estructuras que van a separar los compartimentos, como ya hemos mencionado, de las células y a su medio externo. Pero también va a ser necesario que haya ese pasaje de algunos componentes importantes para la célula, como nutrientes, mensajeros que permitan algunas actividades de las células, o también que la célula expulse algunos componentes de su interior que no, sean desechos, que no sean necesarios o tóxicos para la célula. Y todo esto se produce a través de diversos mecanismos. Por último, el transporte puede ser o bien a favor o en contra de lo que es la gradiente osmótica o la gradiente eléctrica. ¿A qué nos referimos con gradiente osmótica o gradiente eléctrica? Cuando hablamos de la gradiente osmótica, básicamente hablamos de una gradiente de concentración. ¿Qué se refiere? Normalmente, si tenemos dos espacios, un intracelular y un extracelular, tomemos de ejemplo al sodio. El sodio es una molécula que abunda en el extracelular y en el intracelular se encuentra en menores cantidades, en muchas menores cantidades. Por concentración osmótica, por una gradiente de concentración, ¿qué va a suceder? Que el sodio siempre va a tender a ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque hay menor concentración de sodio adentro.
Entonces, la gradiente osmótica siempre va a decir que las moléculas van a buscar pasar de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. ¿Me dejo entender? Tomando el ejemplo del sodio. El sodio siempre tiende a ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque hay menor concentración dentro de la célula que fuera de la célula. Ahora, en el caso de la gradiente eléctrica, mismo principio, pero usando el tema de las cargas, las positivas y las negativas. Solo que en este caso, las cargas negativas son las que van a estar atrayendo a las cargas positivas. Siempre va a haber esa atracción, ¿no es cierto? Positivo con negativo, pero en este caso, las negativas son las que jalan a las positivas. Por ejemplo, recuerdan que mencionamos al inicio de la clase que una de las características de la membrana es la polaridad eléctrica, que por fuera hay mayor cargas positivas y por dentro hay menores cargas positivas que hasta se le puede considerar como negativo. Pues eso influye también en el sodio. El sodio, al ser una molécula positiva, donde hay más cargas positivas que es en el exterior, siempre va a tender a ingresar a la célula porque la célula tiene en el interior mayor negatividad. Entonces el sodio siempre busca ingresar a la célula, ya sea por gradiente de concentración u osmótica o por gradiente eléctrica. Como verán, siempre va a buscar ingresar. Entonces vamos a tener que van a ver el paso de moléculas va a ser distinto dependiendo del tipo de molécula del que estemos hablando. Por ejemplo, las moléculas más diminutas y más, por decirlo así, lipofílicas, con una estructura molecular más sencilla, como los gases, van a poder atravesar fácilmente la membrana. Van a ser bien permeables a la membrana. En un segundo ejemplo, vamos a tener pequeñas moléculas polares. ¿A qué nos referimos con polares? Que sean hidrofílicas, pero sin carga. ¿Qué va a suceder en el caso de estas moléculas? Vamos a tener, por ejemplo, en el caso del etanol, una molécula sencilla, va a ser permeable fácilmente. Pero por otro lado, moléculas como el agua y la urea van a ser semipermeables. ¿Por qué? Porque recordemos que la membrana es hidrofílica en sus extremos, pero hidrofóbica en el medio. Quiere decir que las moléculas que la pasarían con mayor facilidad serían las lipofílicas, las hidrofóbicas. Pero ¿qué sucede? Que en este caso de las moléculas de agua y de urea, ambas son moléculas que aún así presentan una ligera mínima carga eléctrica. Por lo cual, más que atravesar solo la membrana, van a requerir ayuda de un transportador, una proteína de canal. Por ejemplo, el agua, si alguna vez han escuchado, generalmente atraviesa las membranas mediante una proteína transportadora conocida como aquaporinas, que son específicas del agua, de la molécula de agua. Quiere decir que solo el agua es capaz de atravesar estos canales. Pero también puede atravesar la membrana celular directamente, no con tanta facilidad como lo harían los gases. Por otra parte, moléculas más grandes, polares, hidrofílicas, sin carga, van a llegar a ser impermeables a la membrana por el tamaño y además por su característica de hidrofílica. Los iones, por el hecho de ser iones, quiere decir moléculas cargadas eléctricamente, tampoco van a poder atravesar la membrana, puesto que poseen carga. Y moléculas polares con carga, ya ni qué decir, tampoco van a poder atravesar la membrana, ¿no? Básicamente las moléculas que atraviesan la membrana sin problema van a ser las moléculas más pequeñas, las que no tengan carga y las lipofílicas o hidrofóbicas. Son las moléculas que con mayor sencillez van a poder atravesar la membrana. El resto va a requerir la ayuda de una proteína ya sea transportadora o carrier, como vamos a ver más adelante, o bien va a requerir un cambio en la conformación de la membrana para poder ingresar a la célula. Todo eso lo veremos ahora más adelante.